El reino es un gobierno celestial, es autoridad y poder celestial para ordenar la vida de los que pasan a ser parte de esa familia de Dios, que pasan a ser parte de ese reino. Y cuando tú entraste a ese reino, entonces hay otras cosas que van a operar a tu favor, pero también hay obligaciones. Yo como ciudadano del reino tengo derechos y tengo obligaciones. Y las obligaciones, cuando las conozco, voy moviendo mi fe intencionalmente para que yo pueda fluir en ese reino conforme a sus principios. Entonces, la manifestación del reino primero es proclamada. Alguien me lo dijo, alguien me lo anunció, alguien me compartió la palabra de Dios, alguien me predicó. Se estaba anunciando el reino. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, cuando comienzas a unirte a Cristo, cosas comienzan a cambiar. Comienzas a entender que eres hija, que eres hijo de Dios. Entonces se empieza a manifestar con señales. ¿Cuántos pueden decir en este momento, yo puedo decir que el reino de Dios es real, se ha manifestado en mi vida, en sanidades, en progreso, en esto, en esto, en esto, y tengo una lista larga de tantas cosas que ha hecho el Señor conmigo? Amén. Manifestado. Jesús lo anunció, luego lo manifestó con señales y milagros, pero luego juntó a sus 12 discípulos y otros más que estaban ahí. Él ya había resucitado, está delante de ellos y les dice, ahora vayan por todas las naciones. Este mensaje lo tienen que escuchar muchos. Y donde estén los enfermos, sanen a los enfermos. Todas estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echen fuera demonios, sanen a los enfermos, hablen nuevas lenguas, prediquen el evangelio, hagan discípulos, multiplíquense, la iglesia multiplíquese. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Aquí debería estar lleno de sillas y mucha gente, porque hay tanta necesidad allá afuera, tanta necesidad de que conozcan al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese es el reino que nos fue delegado, no solo para disfrutar de él, sino para anunciarlo a otros y que otros puedan venir y entrar y que disfruten lo que yo estoy disfrutando, que vivan lo que yo vivo cada día, que sepan que hay un Dios que es misericordioso y bueno. ¿Sabes? El reino es un reino que pertenece a una dimensión invisible, no se ve. Y como fuimos diseñados para movernos en el plano terrenal, en el plano físico, y todo el tiempo nuestros sentidos están enfocados en lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, conectarnos con el reino nos lleva un tiempo, porque hay que usar la fe, porque hay que creer, porque a pesar de que la crisis me quiere golpear y me está amenazando, yo necesito conectarme al Dios maravilloso que me salvó y qué tengo que hacer con esa crisis y ese problema. Y a veces me agobian los problemas, porque estoy parado mucho en esa dimensión terrenal. Pero nosotros vivimos en dos dimensiones. Los hijos de Dios tienen que aprender a vivir en dos dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión espiritual. Dice la Escritura que Dios es tan grande que el universo no lo puede contener. No cabe en el universo. El universo le queda chico. ¿De qué tamaño es ese Dios en el que creemos? Y como Dios es amor, entonces el amor es más grande que el universo. Como Dios es misericordia y gracia, su gracia es más grande que el universo. No cabe en el universo. ¿Quién puede contener a un Dios de gracia, a un Dios de amor? A eso la Biblia le llama plenitud. Es un reino pleno, vasto, completo, integral. Abarca todo en tu vida. Cada área de tu vida la abarca nuestro Dios.
Sus dimensiones, ¿quién las puede calcular? ¿Quién las puede medir? Su amor es demasiado grande para comprenderlo, medirlo, establecer ciertos parámetros de su amor. Contra tales cosas no hay límite, dice la Escritura. Y entonces Él toma todo ese amor que es vasto, que es eterno, que no cabe en el universo, y lo pone en Jesús. Y dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de Dios. Disculpen. Jesús vino entonces a traer salvación, a revelar el amor del Padre. Cuando te unes a Cristo, te unes a toda la plenitud de Dios. Ya está en ti. Y a veces, a ver, aquí los que son bien románticos, enamorados, cuando andabas de novia, de novio, ¿cuánto me amas? ¿Hasta dónde? Y entonces el hombre entra en aprietos porque como no puede definir bien eso, hombre, varón, ¿verdad? Sexo masculino. Y cuando su mujer le dice, ¿cuánto me amas? Híjole. Y si le digo, pues de aquí hasta España, ay, tan poquito. Porque como que queremos dimensionar, ¿no? El amor. Y entonces ya no nos queda más que decir, bueno, pues le voy a decir hasta el cielo, al fin que no hay límite. Pues de aquí al cielo. Y algunas dicen, tan poquito. El tema aquí es que no se puede dimensionar el amor de Dios. No hay forma de medirlo hasta dónde llega. Es eterno, no tiene límite. Es abundante de gracia, de misericordia, de favor, de verdad, de todo eso. Porque quisiéramos ponerle una medida a ese amor, ¿verdad? Y saber si es suficiente para llenarme, pero yo te puedo decir que el amor de Dios es más que suficiente. No se puede medir. Eso fue dado para la dimensión terrenal. Una dimensión está definida por una magnitud que es medible, un espacio, una medida de longitud, ancho, profundo, ¿verdad? Las medidas que conocemos nosotros en los diferentes sistemas de medidas. Eso te puede medir una dimensión, te puede determinar una dimensión de algo. Tamaño, ¿verdad? Profundidad, el espacio, la extensión de algo. Es necesaria porque vivimos en un plano terrenal y saber dimensiones es importante. Pero cuando entramos en el plano espiritual, las dimensiones pierden todo su sentido. No hay forma de medir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuando una persona está en pecado, pero ya vino a Cristo, pero la gracia se extiende, se extiende, se extiende. Y yo puedo llegar y decirle, pero ¿cómo es posible? Tú estás en pecado. Pero yo ¿quién soy para determinar y medir y darle una medida a esa gracia? ¿Quién soy yo? Si Él tuvo mucha gracia conmigo. Amén. Ya ves, no me condenes, dile al que está a tu lado. Ya no me condenes. Y el Espíritu Santo va revelando la medida del amor de Cristo en nosotros. Ven conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 9. ¿Tenemos versión internacional? Sí, porfa. ¿Estamos transmitiendo en Facebook? Ok, muy bien. Bienvenidos todos los que están allá en casa. Espero, creo de todo mi corazón que este mensaje te va a edificar. Colosenses 2, 9 y 10 dice la versión internacional. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza, dice el verso 10, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Wow! Quiero repetirlo otra vez.
Porque, verso 9, porque toda la plenitud de la divinidad, o sea, de Dios y todo lo que representa a Dios, toda esa plenitud de lo que estamos diciendo que el universo no lo puede contener, que es más grande que el universo. Y como la naturaleza de Dios es amor, ese amor es más grande. Su naturaleza es bondad, esa bondad es más grande. ¿Crees que algún daño te pueda causar que te unas a Cristo? ¿Crees que Él esté pensando en dañarte, en enviarte una enfermedad o enviarte pobreza y te vas a quedar bien pobre porque me caes mal? Ese no es Dios. Su naturaleza es amor, su naturaleza es bondad, misericordia, gracia. Todo eso que es tan vasto que no se puede medir y que rebasa las dimensiones del universo, toda esa plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, di conmigo nosotros, han recibido esa plenitud. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por eso? Así es que no vuelvas a decir que no te sientes amada y no te sientes amado, porque toda la plenitud del universo, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del amor y toda su naturaleza, esplendor, expansión, todo eso se vino a meter en Cristo, y cuando tú te uniste a Cristo, tú recibiste esa plenitud. Amén. ¿Y sabes qué va a provocar eso? Que tú reflejes ese amor, que tú reflejes esa plenitud. El que no te quería amar va a decir, ah, caray, mira, pues claro que lo puedo amar, claro que la puedo amar. Me estoy explicando. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer está en Cristo y te ha sido dado. Y Dios nos mandó a ser discípulos, pero esto se lo tienes que compartir a otras personas. Este año tenemos que rebasar los límites de solo estar ensimismados con nosotros mismos, arreglando problemas personales, siendo que Dios nos está enviando a hacer luz en medio de una generación que está en tinieblas. Y Él quiere que conozcamos todas las dimensiones de su plenitud que ya están en nosotros. Pablo está hablando de dimensiones espirituales que no se pueden medir por medios naturales. El tamaño, la extensión de algo. Efesios capítulo 3, verso 16. Ahora voy a leer la versión traducción viviente, por favor, nueva traducción viviente. Imagínate a Pablo, yo me imagino a Pablo cuando él dice, yo fui llevado al tercer cielo. No sé si con todo y mi cuerpo y mis tenis, y fui llevado allá, no sé si en cuerpo, pero yo estuve ahí. Y me fueron reveladas cosas que hombre nunca había oído. Y todas las escribe, y todo lo que leemos en Efesios fueron cosas que él escuchó y que él vio en esa revelación del tercer cielo. Dios lo tomó y le dijo, ven para acá, siéntate aquí. Te voy a revelar la obra de Cristo. Te voy a revelar cosas profundas que los hombres, aun los que anduvieron con Jesús, no alcanzan a ver, porque a ellos no se les reveló. Mira lo que dice aquí el verso 16 de Efesios 3. Estoy en la nueva traducción viviente. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, ya desde ahí Pablo está describiendo los gloriosos e inagotables recursos de Dios. ¿Cómo los vio? ¿Cómo conoce de ellos? Se le mostraron. Dice que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior.
Aquí le llama ser interior al espíritu de cada uno de los hombres, al espíritu del hombre. Dice que sean fortalecidos en el ser interior por medio de su espíritu, por medio del Espíritu Santo. Dice el verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¡Wow! Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Wow, esto no lo pudo haber pensado cualquier mortal. Se lo mostraron, se lo enseñaron, se lo revelaron. Y debido a que Pablo lo estaba viendo, lo estaba abrazando y lo estaba experimentando, él en su deseo personal decía a las iglesias, pido en oración. Es como diciéndole, Padre, lo que me acabas de mostrar está impresionante. Me has dejado sin palabras. Muéstraselos a ellos. Las oraciones de Pablo hablaban de que todo lo que le habían revelado a él deseaba que lo fuera revelado a la iglesia, que la iglesia lo recibiera. Si leemos las cartas de Pablo, siempre que hace oración dice, yo pido que les dé sabiduría, que les dé revelación en el conocimiento de Dios. He visto cosas impresionantes que con palabras me quedaría corto si las empiezo a explicar. Mejor que venga el Espíritu Santo y se las entregue a ustedes. Y es lo que está diciendo aquí, de sus gloriosos e inagotables recursos, que los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Que el Espíritu Santo venga y haga su obra. Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas. Los convencerá de pecado. Les convencerá que el enemigo ya fue juzgado. Les convencerá de tantas cosas. Les mostrará todo lo mío y se los hará saber. Dice, entonces, ¿te das cuenta de la importancia del Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo. Es el medio por el cual nos conectamos con el cielo. Es la manifestación de Dios para nuestra generación, el Espíritu Santo. Porque dice que entonces, verso 17, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cuántos confían en Cristo? En su obra maravillosa salvadora. Tú y yo necesitamos desarrollar una conciencia tan fuerte que nos fortalezca el espíritu ahí, que tengamos una convicción tan fuerte, es lo que está diciendo, que les fortalezca en el ser interior. ¿Por qué? Porque muchas cosas me quieren mover en esta vida. Me traicionaron, me quieren engañar, me quieren hacer esto. Y entonces yo me muevo, se me mueve el tapete, pues. Me empiezo a sentir mal, enojado, asustado, no sé. Pero cuando estamos fortalecidos en el espíritu, entonces esa plenitud me hace mantenerme, me hace estar por encima de cualquier situación. Dice aquí, Cristo habitará en la medida que confíen en Él. Y entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellos los mantendrán fuertes. ¿Qué pasa cuando alguien revienta, se enoja y salen sapos, cebollas y todo eso? ¿Qué pasa? ¿Se mantuvo fuerte? Pues me gritó fuerte, pastor. Bueno, sí, pero no se mantuvo fuerte. ¿Me explico? ¿Alguien le está hablando al Señor? A medida que confíen en Él. ¿Cuál es la clave? Cuando vienen los discípulos y le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a hacer las obras de Dios. ¿Cómo podemos hacer las obras de Dios?
Y Jesús les dice, esta es la obra, que confíen en Él y en el que Él ha enviado. Y entonces podrás hacer todas las obras. En otro momento, dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no hago las cosas como antes las hacía. Se acabó el soberbio, se acabó el orgulloso, se acabó el sabelotodo, se acabó. Ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que hago lo hago en la fe del Hijo de Dios. Y volvemos otra vez al punto. En la medida que confían en Él. Todos tenemos una medida de fe. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad que esa medida de fe vaya aumentando. ¿Cómo vas a aumentar tu fe? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? ¿Cómo se puede alimentar esa fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Y dónde vas a escuchar la palabra de Dios? En el TikTok. Bueno, hoy en día algunos se alimentan de eso. Y no estoy diciendo que todo esté mal en TikTok, pero lo que estoy diciendo es que el diseño de Dios fue la iglesia. El diseño de Dios fue congrégate. El diseño de Dios fue ahí yo daré revelación para que la iglesia reciba, crezca. Pues cada vez que nos reunimos, cada vez que vienes, recibes revelación. El día que no llegaste, Dios quería entregarte un principio poderoso que ibas a necesitar como 3 semanas más adelante, porque ibas a enfrentar algo. A mí me pasó muchas veces. Y entonces, ese día que no viniste, Dios dice, y se hace así con la mano. En 3 semanas va a enfrentar algo y no vino. Y yo le quería prevenir para que estuviera fortalecido en su espíritu. Y no vino. Y no se enteró. Y no recibió esto. Y está tan desconectado ahorita que al rato, cuando suceda eso, pues iba a venir a mí todo quebrado. Pero no quiero eso. Quiero que aprendan mis hijos a enfrentar la vida. Amén. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellos los mantendrán fuertes. Y luego dice el verso 18, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. En todas direcciones el amor de Dios es vasto, es suficiente. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Ahora pregunto, ¿cuántos se sienten amados por Dios? De repente yo estoy reflexionando ahí sentado en un sillón en mi casa, donde entramos a orar, la pastora y yo. Y ahí me siento y estoy reflexionando. Y yo digo, no sé cómo le has hecho, no me salen las matemáticas, no me salen. Pero cuánto me has bendecido, cuánto me has rodeado de tu amor. Es tan vasto. Y escucho que el Espíritu Santo me dice, solamente has probado así poquito. Hay tanto para ti. ¿Cómo se pueden ver en nosotros esas dimensiones? Eso es lo que yo le preguntaba al Espíritu Santo. Ok, pero yo estoy viviendo en el plano terrenal, en el plano natural. ¿Cómo se va a ver eso en mí? Esas dimensiones, eso que ya está dentro de mí, esa plenitud, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a reflejar? ¿Cómo se pueden ver en nosotros esas medidas o dimensiones de Cristo? ¿Cómo se mide la plenitud de Cristo en un hijo de Dios, en una hija de Dios?
La Biblia dice que somos templo. La Biblia dice que ya habita en nosotros esa plenitud. Entonces, si Cristo habita en nosotros por medio de la fe, ¿verdad? Entonces debe de notarse en mí algo. Debe de ser evidente cómo se mide la estatura de Cristo en nosotros si son dimensiones espirituales. Dice Efesios 4:13. Nueva traducción viviente, por favor. Efesios 4:13. Están preparando el licuado. Chocomil. Efesios 4:13. Nueva traducción viviente. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que se te va a reflejar esa medida en la madurez espiritual. Todo lo espiritual se mide y se manifiesta en nosotros por medio del carácter. El carácter de Cristo es nuestra medida. En otras palabras, haz lo correcto, aunque estés presionado para no hacerlo. Haz lo que es necesario hacer, camina en la verdad, sé íntegro en todo lo que hagas. No robes, no engañes, no seas infiel. Todas esas cosas que dice Pablo que practiquemos solamente cuando estamos fortalecidos en el Espíritu. Hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a eso. Y entonces mi carácter se va desarrollando. Y las dimensiones de Dios se reflejan en mí. ¿Acaso no una esposa puede amar a alguien que es íntegro, que no miente, que es fiel, ¿verdad? Que es responsable, que es cuidador? Claro que va a amar. Porque está manifestando una dimensión de Dios a través de sus acciones. Todo lo espiritual se mide y se manifiesta en nosotros por medio del carácter. Las medidas del carácter de Cristo en nosotros, su verdad, su integridad, su amor, su gracia, su misericordia, su autoridad, el poder. Entonces, cuando se manifiesta el demonio, tú solamente lo callas y lo echas fuera. Se acabó. No hay más que hacer. Hay autoridad y hay poder. Haz lo que es correcto siempre. La semana pasada hablábamos algo de eso, ¿verdad? Sé excelente en todo lo que hagas y vas a brillar. Tienes un negocio. Pastor, es que pues yo vendo aquí mis tortas, tengo un puestecito así. Bueno, que sean las más excelentes. No seas mediocre, prepáralas bien, pues. Y alguien va a llegar ahí y va a decir, oye, esto está buenísimo. Tengo un restaurante. ¿Qué te parece si me empiezas a surtir? Y tu negocio se empieza a ir a otro nivel por hacer las cosas con excelencia, correctas. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Son las dimensiones de la plenitud de Cristo en nosotros. ¿Todavía te tengo? ¿Sí? ¿No te he perdido? Respiren, ¿están bien? ¿Sí? Ok. Cuando somos inmaduros, el mensaje que estamos dando es que no he creído todavía en muchas cosas de Cristo. Gálatas 4:19. Reina Valera 60. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, el Pablo, ¿verdad? El apóstol. Ya a estas alturas de Gálatas, ya fue transformado su amor. Era rígido, era así muy, y de repente ya les dice hijitos, ¿no? A la iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así es que tú necesitas cada día decir, ya no vivo yo, este día no lo vivo yo, lo voy a hacer con excelencia, pero Cristo vive en mí.
Su palabra, sus propósitos, todos sus fundamentos están tan grabados en mi corazón que yo los practico. Esa es mi manera de relacionarme, esa es mi manera de hacer las cosas. Hoy voy a hacer muchas cosas, hoy estaré con mis hijos, los llevaré a la escuela, iré al trabajo, no sé, lo que cada uno tenga en su contexto cotidiano, pero todo lo voy a hacer con la fe en el Hijo de Dios. Y habrá oportunidades de mentir, pero no mentiré. Habrá oportunidades de traicionar, pero no traicionaré. Habrá tentaciones para caer, pero no caeré, porque estoy fortalecido. Y la plenitud de Dios es suficiente. Así que la manera en que Cristo es formado en nosotros es que tengamos una relación con Él. La única manera de conocerlo es a través de su palabra. Su palabra es una dimensión espiritual. Dimensiones espirituales, si alguien que esté anotando, las dimensiones espirituales de Cristo. Primero, su palabra. Segundo, el Espíritu Santo y su voz. Tercero, un entendimiento de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que hizo la obra de Cristo? Entonces, su palabra, el Espíritu Santo, la obra de Cristo. Y la obra de Cristo tiene dimensiones poderosas. Y la primera dimensión de la obra de Cristo es la dimensión del perdón de pecados. Es toda una dimensión así que no tiene límites. Aunque en nuestro concepto muy terrenal dimensión es algo limitado, ¿verdad? Medidas, altura, profundidad, anchura. Pero al decir dimensiones espirituales no tiene límite, es muy grande, es muy vasto. O si le quieres poner una dimensión es el tamaño de Dios. La dimensión del perdón de pecados y sus beneficios. Y todo hijo de Dios necesita tener una plena conciencia y certidumbre de los beneficios de la dimensión del perdón de pecados. Soy libre del pasado, soy libre de maldiciones, soy libre de enfermedades. Y caminar y hablar y declarar y que todo tu cuerpo entienda, cada célula de tu cuerpo reciba una información. Fui perdonado. Las dimensiones del perdón de pecados son poderosas, transforman tu vida. Estamos tan convencidos, hay plena certidumbre de que fue Cristo quien me liberó del pasado. Y si yo vengo con mis rollos conmigo mismo, porque a veces hablamos con nosotros mismos, ¿sí o no? Y estamos meditando. Y yo me hablo a mí mismo, pobrecito de ti, mira cómo te trataron en tu infancia, ay, infelices, ay, que no sé qué, y a veces puede uno encontrarse hablándose a sí mismo esas cosas. Pero tienes que hablarte a ti mismo, hey, no eres pobrecito, tienes toda la plenitud de Dios habitando en ti. La dimensión del perdón de pecados es tan vasta, tan grande, que fue a tu pasado y todos los efectos de tu pasado que venían en traumas complejos y tantas cosas fueron quitadas. Y no solo eso, también esa palabra viajó de generación en generación en generación para romper con maldiciones. Tan solo en la dimensión del perdón de pecados. La dimensión de la naturaleza nueva. Es otro beneficio de la obra de Jesús. La dimensión de la nueva naturaleza. Hay algo nuevo aquí que se puede conectar con el mismo cielo, se puede conectar. Se les acabó el que hace los dramas. Amén. Se acabó el manipulador. Se acabó el que engañaba, el mentiroso. Se les acabó. Los demonios tienen que estar tristes y llenos de miedo porque ahora se está levantando alguien en la naturaleza de Cristo. Y ellos creen y ellos tienen miedo, dice la Escritura. Y cuando ven a un hijo de Dios que se está levantando en el poder, van a decir, ya no lo podemos manipular, ni engañar, ni que se haga la víctima, ni que se enferme todo el tiempo. Ya no podemos.
Porque este cuate, hijo de Dios, o esta hija de Dios, ya camina en la dimensión del perdón de pecados, ya camina en la dimensión de su nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es imposible vencerla. Es la de Cristo en él. Y aparte, lo tercero es que él ya sabe que es justo, fue justificado y tiene todo el favor de Dios con él, porque es justo. Y no hay ningún justo desamparado. Y la Biblia que ellos leen, la escritura que Dios les dejó como herencia, dice que no hay justos desamparados y que los justos caminan con cielos abiertos y que tienen poder y autoridad. No podemos hacer nada, a él ya se le reveló todo. Todos los demonios estarán así, ¿verdad? Y lánzale un dardo de su pasado a ver si se pone triste como antes. Y a ver si se siente víctima. Y cuando ven su reacción dicen, no, este cuate ya sabe quién es. Están hablando de ti. La dimensión del perdón de pecados, la dimensión de la nueva naturaleza, la dimensión de su justicia, nos justificó para bendecirnos. Recursos, autoridad, poder, están disponibles. Y la dimensión del propósito y destino manifestado en tu vida. Entonces Dios te permite ver y te dice, tú naciste para eso, mira en qué te vas a convertir. No te desvíes, persevera, permanece, practica, aprende, ve más profundo conmigo. ¿Por qué? Porque hay un futuro que ya está determinado para ti. ¿A alguien le está hablando el Señor? Juan 8, 31 y 32. Reina Valera 60. ¿Cuál es la clave? La salvación es todo para nosotros. ¿Cuál es la clave allá en casa, los que están allá en casa? Deja de lavar los trastes y yo sé que esto te está enfocando y te dice, a ver, espérame, te secas las manos, me voy a sentar aquí y voy a ver a la cámara y a ver, el pastor está diciendo cosas que me están llegando. Y anótale. Y al rato va a estar publicado este video y lo tienes que volver a ver otra vez. Porque en estos fundamentos está el discipulado. Todos han sido invitados a un discipulado y vas a estar aprendiendo todas estas dimensiones de la salvación. Juan 8, 31 y 32 dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿No te caes mal tú misma o tú mismo cuando tienes ciertas actitudes y ciertas cosas que dices, ¡ay! Ore por mí, pastor, a ver si se me quita. No, no, no se te va a quitar. Digo, oro por ti y el Espíritu Santo te va a tocar, pero Él te va a dar convicción y tú lo tienes que hacer. Pero si permaneces en su palabra, permanecer es un área del carácter, perseverar, perseverar. Lo más difícil para una persona que inicia un negocio, una relación, cuando recién se casan, vienen como papás, ¿verdad? Cambia tu vida y tienes que hacer cambios mentales, cambios de hábitos, una perspectiva diferente, prepararte, estudiar cómo se le entra a ese asunto de ser papá, lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que permanezcas, permanezcas. Y Jesús está diciendo, para entrarle a la vida, para entrarle al terreno, al plano terrenal, donde hay mucha aflicción, donde hay mucho ataque, donde el sistema del mundo va a estar golpeándote, necesitas permanecer en mi palabra. Para que seas verdaderamente mi discípulo, para que conozcas, te relaciones con la verdad. Y esa verdad tiene el poder de hacerte libre. Bien. Así es que habla contigo misma, contigo mismo. Dile, se acabó el que hace el teatro. Se acabó el que se sentía víctima de todo. Se acabó. Soy libre. Así que libertad es el resultado de conocer la verdad. La palabra de Dios. Aprender a amar la palabra de Dios.
Apréndete todos los versículos que puedas, pero no para que digas, ay, tengo una excelente memoria. No, que los tengas grabados aquí en tu corazón y que los reflexiones y digas, todos estos versículos tienen principios para la vida impresionantes. Voy a permanecer en ellos. Permanecer, ¿qué quiere decir? Practícalos, practícalos. Hazlos parte de tu vida. Sé parte de lo que el reino te está ofreciendo. Dios quiere que todas las dimensiones de la vida que están en Cristo sean formadas en nosotros. Cada hijo de Dios, cada cristiano debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La raza adámica, en Adán no podemos funcionar porque es una raza caída, una naturaleza caída. El segundo Adán, dice Pablo, es Cristo. En él sí, en él podemos funcionar. Juan 5:25, vamos rápido. Juan 5:25, Reina Valera 60, dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es una realidad que tú y yo ya estamos viviendo. Y si de repente alguien se siente mal con su pasado, con las cosas que está presentándose, los problemas o lo que sea, tú necesitas pararte en la palabra, pararte en estas promesas que ya son una realidad en tu vida, ya se cumplieron. Y esa palabra tiene el poder de hacerte libre. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Esa vida abundante ya está en ti. Hemos pasado de la dimensión de la muerte, de las dimensiones que nos definían antes. ¿Cuáles eran? Mira, en la Biblia muerte, yo tardé en entender esa parte hace muchos años. Muerte no es nada más la última parte que nos toca como seres humanos y ya, ¿verdad? Hasta aquí llegó. No, no, muerte en la Biblia es todo aquello que te enferma, maldiciones, pobreza, miseria, todas esas son expresiones de la muerte. Son dimensiones de la muerte que antes nos definían, las maldiciones, las enfermedades, la pobreza. Y dice esta escritura que el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. O sea, y lo explica así bien definido, no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida, ha pasado de enfermedad a sanidad, ha pasado de pobreza a prosperidad, ha pasado de lo que tú quieras negativo, todo eso es muerte. Y último, Juan 6:68. 68 y 69 voy a leer. Juan 6:68. Llegó un momento que la predicación de Jesús era tan fuerte que los confrontó mucho a los discípulos y a todos los que estaban ahí. Y muchos que ya habían decidido seguir a Jesús le dieron la espalda y dijeron, híjole, qué dura palabra es esta, ¿quién la puede aguantar? Y le dieron la espalda y se fueron. Y entonces Jesús dice, ok. Y voltea con los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es esta. Verso 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y a veces parece ser que permanecer en la palabra es algo duro, difícil. Claro, porque me está sacando de mi zona de confort, de mis hábitos, de mi comodidad, tal vez me está empujando a salir de ahí. Cuando entramos a una relación, ¿verdad? Y empieza nuestro matrimonio, ponernos de acuerdo, es la unión de dos mundos, ¿no? Diferentes. Pues en tu casa comían frijoles charros, en la mía son refritos, pues aquí se comen refritos, no aquí charros, y hay una contienda.
Y nos tenemos que poner de acuerdo. Y el que más ama, ¿qué crees que haga? Pues le voy a entrar a los charros, está bien. No me gustaban, pero ahora me van a gustar. Cede, ese es el que más ama. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y además nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que venga, no importa que sea dura la palabra, venga. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos pueden decir esa declaración? ¿Cuántos pueden decir, Señor, permaneceré en tu palabra? ¿Sí? ¿Lo puedes decir? Ok, vamos a decirlo. Dilo conmigo. Señor, permaneceré en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Dale un aplauso al Señor. Y por último, son muchas dimensiones, estaremos hablando de todas las dimensiones del reino, pero una de ellas, otra dimensión de Cristo, es la dimensión de la iglesia. Una iglesia funcional, donde servimos en esa iglesia, servimos a los propósitos de esa iglesia, donde caminamos hacia la unidad. Servir en la iglesia es proyectar una dimensión de Cristo. Jesús dijo, yo no vine para que ustedes me sirvan, yo vine a servir. El que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Y el que quiera ser el primero, sirva a todos. Esa fue los principios que él reveló. Así es que en la iglesia hay una oportunidad de servir a los propósitos del reino y caminamos en una dimensión. Nos ayuda a crecer, maduramos por medio del servicio. Todo eso empieza a ocurrir. Recuerdo mis primeros años allá. Yo, el ingeniero, llegué con mis títulos y el pastor se me quedó viendo y me dijo, creo que, creo que estás bueno para los baños. Y me mandaron a lavar baños. Yo dije, ¿cómo? No, no, no. A mí pónganme allá adelante a predicar. Ni sabía predicar. Yo voy a dar clases aquí de la Biblia. Ni sabía la palabra. Y el pastor me dijo, eso vendrá más adelante. Me palmeó aquí, mira, entiendo tus ganas de servir. Y éntrale, éntrale. Allá están los baños. Y me mandó a los que estaban, bueno, ni en mi casa los lavaba. Y ahí le entré a lavar baños. Está bien. Y Dios trató conmigo ese tiempo. Y luego me dijo, ¿qué crees? Vas a ir a otra área. Ahora vas a llegar temprano y vas a conectar, te vamos a enseñar a conectar los equipos. Y yo dije, eso es todo. Vamos. Y el primer domingo llego, me dieron una llave, yo ya entré, un portón en la casa, era una casa la iglesia. Y entonces cuando entro, nadie. Yo, bueno, me esperé un rato y dije, ok, pues son las 7 de la mañana. Pues como 7:30 han de llegar. Nadie. Y me habla el pastor y me dice, oye, ¿ya conectaste todo? Es que estoy esperando. No, nadie va a llegar, tú solito. Y entonces sacar bocinas ahí. Bueno, y ya después de que saqué todo, ahora conectar. Y empezar a poner el sonido y todo eso. Domingo tras domingo tras domingo. Hasta que Dios evidenció mi corazón. Porque no lo estaba haciendo correctamente. Y empecé a quejarme. Le dije, pastor, ¿no es justo? Yo estoy viniendo aquí domingo tras domingo tras domingo y estos flojonazos llegan bien peinados, bien perfumados y se sientan. Había unos cuates ahí que pues, podían servir, ¿no? Ya tenían edad para servir. Y llegaban y ya está. Hola, Jerry. Y yo acá haciendo corajes. Y decía, este grandulón me podría ayudar con las bocinas. ¿Por qué no llega a las 7 de la mañana como yo? Y yo haciéndome muy justo, ¿no?
Y Dios me habló, estaba tratando con mi corazón. Y el día que entendí que servir a Dios es un placer, que servir a Dios es honrarlo, y el Espíritu Santo me dijo, tú hónrame, no importa que los otros me honren de otra forma, tú honrame a mí con tu servicio y yo voy a levantar tu vida. Y todo cambió. Y sí le tuve que pedir perdón al Señor y hasta las miradas que yo le echaba a esos dos. Un día les dije, ¿saben que yo sí tenía coraje con ustedes? Sí, se te notaba, hermano, se te notaba. Ya fueron mis grandes amigos. Y ya comenzaron a servir. Y sí, ya empezaban a llegar temprano y todo eso, pero yo ya no me fijaba en eso. Mi deseo era servir a Dios. Un último versículo. Había dicho uno, pero hay un pilón aquí. Hebreos 10:25, que es importante que leamos este. Ese lo puedes leer tu Reina Valera 60. Así es que, ¿de qué se trata el reino de Dios? Sirvan a Dios, sirvamos a Dios. Hay muchas formas de servir, eso lo vamos a ir enseñando. ¿Ok? Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A ver si llegó allá a Facebook. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. ¿Cuál día? El día de la prueba, el día de los desafíos, de los retos. Se acerca. Y Dios quiere que estés preparado para ese día, que estés preparada para ese día, que no te sorprenda. Y no estoy diciendo que algunas cosas no nos puedan causar tristeza, dolor, enojo. Claro, todavía hay una humanidad en nosotros, claro, pero estoy preparado. ¿Amén? Y pum, me impactó el acontecimiento, la situación. Oh, hasta es traumática. Ok, pero ya después aterrizas y dices, Señor, pero estoy preparado, estoy fortalecido. Dime la estrategia. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo respondo? ¿Cómo hay que hacerlo? Ya es diferente. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Así es que si tú amas a algunos de los que no están aquí, anímalos. Pastor, es imposible que les pueda hablar a todos, de repente alguno se me escapa. Pero por eso los discípulos, ¿verdad? De liderazgo tienen que ir aprendiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, platiquemos. Y a veces son cosas que necesitan una pequeña ayuda para fortalecerse. Pero que todos sepan la importancia de permanecer unidos al cuerpo de Cristo. Cristo quiere edificar su iglesia. Él quiere que conozcamos la altura, la anchura, la profundidad de las dimensiones de su amor, porque en Él habita toda la plenitud de Cristo. Así es que cada cosa que tú vas conociendo de Él, que vas uniéndote a Él y que vas manifestando de Él, estás moviéndote en las dimensiones de la plenitud de Cristo. Así es que somos la iglesia, una expresión de la dimensión de Cristo aquí en la tierra. La creación está esperando la manifestación de su iglesia, de los hijos de Dios. Por eso es que te permite ver cosas alrededor con personas, situaciones que están pasando con ellos, porque tú eres una respuesta. Tú eres la respuesta. La gente no lo sabe, pero viene y te platica. La gente no lo sabe, pero acude a ti por un consejo. No sabe, a lo mejor, que tú representas, eres embajadora, embajador de un reino, que eres una puerta abierta al cielo. Ellos no tienen claro eso, pero nosotros sí. Eres una respuesta para lo que te está rodeando. Pastor, pero no sé cómo ayudarle, qué consejo le doy. Es probable que el Señor te esté diciendo, dobla tus rodillas, intercede, ayuna, intercede, dobla tus rodillas.
declara, profetiza. Y en medio de todo eso, el Señor te puede decir, dale un consejo, dile esto. Pero necesitamos estar pegados al cuerpo para funcionar como iglesia. Así que la manifestación mayor de la dimensión de Cristo es su iglesia para esta generación. Toda la plenitud de Cristo está en cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos, eso es glorioso. Porque tú y yo cargamos esa plenitud. Y cuando permitimos que fluya, que se proyecte, que se manifieste, conectamos con el cielo. Se abren los cielos, están abiertos. Son atraídos los ángeles en medio de la adoración. Así que Cristo en la iglesia es la esperanza de gloria. Amén.